La verdad es que somos una iglesia, la iglesia de Puerto Llano, de ese lugar de La Mancha, de cuyo nombre no tenéis que olvidaros, ¿vale? Allí somos una iglesia que exportamos y tenemos gente por todos los sitios, y vosotros lo sabéis bien, porque aquí han recaído varios de los que son de nuestra iglesia y que forman parte de nuestra historia, pero que ahora forman parte también de la vuestra y de la historia en general, porque es verdad que al final pues todos trabajamos para el reino de Dios. También muchos saludos de la iglesia en Puerto Llano. La iglesia en Puerto Llano es una iglesia más que centenaria. De hecho, el local donde estamos el año que viene hará 100 años justos, pero la obra se empezó en 1916. Así que damos gracias a Dios porque el testimonio sigue y el domingo pasado, pues una de las bendiciones es ver hermanos que se bautizan. Gente joven, gente mayor y gente incluso de otros países, y eso siempre es una bendición para todas las iglesias. Empezaba Julio diciéndoos a todos que nos dijéramos, que nos saludáramos, diciendo gracia y paz a vosotros, o gracia y paz para ti, ¿no? Pues dicen que había un pastor anglicano que tenía por costumbre comenzar sus cultos dominicales de esa manera, diciendo, la gracia y la paz sea con vosotros. Y toda la congregación al unísono decía, y contigo también. Era algo tan asumido en la liturgia de esa iglesia que un domingo tuvieron problemas pues, con la megafonía. Entonces el pastor empezó a hacer señas al técnico de sonido y sin darse cuenta el pastor de que ya aquello funcionaba y que su voz se amplificaba, dijo, algo pasa con este micro que no funciona. A lo que la fiel congregación respondió, y contigo también. Es muy posible que como la respuesta de la Iglesia a este pastor, Dios esté mostrando que algo pasa en tu vida, en mi vida, en la vida de la Iglesia cristiana contemporánea, que no funcionan las cosas como deberían de funcionar. Posiblemente no nos hemos acostumbrado a una liturgia eclesial, pero tal vez sí a una vida, yo diría que a veces mediocre. Nos hemos acostumbrado a un estilo de vida convencional y hemos abandonado el hecho de venir, como también escuchábamos, con expectación. Con expectación cada vez que nos reunimos y abrimos su palabra de qué tiene el Señor que decirnos. ¿Qué tiene el Dios de los cielos que hablarnos a cada uno de nosotros? Porque cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios tiene algo que decirte a ti y a mí, diferente. Pero Él conoce mejor que nadie tu situación y conoce la mía. Por lo tanto, damos gracias a Dios porque seguimos teniendo su Espíritu y por medio de su palabra Él nos sigue hablando y nos deja ver nuestra condición actual. Por eso me parece oportuno el tema que habéis elegido. Según me escribieron, anteriormente habíais estado hablando, porque es una serie, al parecer, pues de solamente en Cristo, después venga tu reino y ahora gracia y paz a vosotros. ¿Hay verdaderamente gracia y paz en vosotros? ¿Existe esa gracia? Esa gracia que va más allá, incluso, que la misericordia. Esa paz que, como diría el apóstol Pablo, sobrepasa todo entendimiento.
y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mirad, una iglesia sin gracia es una desgracia. Y una iglesia sin gracia y sin paz es para echarse a temblar. Es para salir, como dicen los jóvenes, por patas. Hay muchas iglesias evangélicas, incluso en nuestro país, que hablan mucho de gracia, que cantan sobre la gracia, que incluso dentro de su misma forma de llamarse como iglesia, se llamarían iglesias de la gracia o iglesias de la gracia abundante, pero que después la gracia brilla por su ausencia y que la paz no se ve en las congregaciones, sino, como diría el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, os mordéis los unos a los otros. Hay un hermano que ha hecho este punto de la Biblia me parece precioso, el diseño, para poder recordar lo que vamos a estar hablando, porque vamos a hablar de 3 desafíos, 3 retos. En primer lugar, medita, reflexiona, eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Después saldrá Carmen. En esta tarde veremos la segunda, recibe esa gracia y esa paz. Y también, no solamente ten esa gracia en tu corazón, sino compártela. Compártela. Por gracia recibisteis, de gracia da. Si hemos recibido, si hemos experimentado la gracia y la paz de Dios, no la podemos quedar para nosotros. Mirad, vamos a entrar en esta mañana y va a ser un poquito más difícil, pero es la manera de poder asentar el tema, de poner los fundamentos y la base. Vamos a mirar un poco por encima, pero sí vamos a ver lo que la Biblia dice y cuántas veces se repite esto de gracia y paz. Al comienzo de todas las epístolas, el apóstol Pablo encontramos su saludo favorito. Y su saludo favorito es este: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz sean a vosotros. Por ejemplo, Romanos 1, vamos a mirarlo conforme aparece en nuestras Biblias, ¿verdad? Las cartas paulinas. En Romanos 1, versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mirad, porque esto se va a repetir. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 3, dirá lo mismo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, la misma frase: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Gálatas 1:3, lo mismo. En Efesios 1:2, lo mismo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2, Colosenses 1:2, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, Filemón 1:3. Y en las epístolas pastorales, como serían 1 de Timoteo, 2 de Timoteo o Tito, añade algo más. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 1:2, que aparecerá ahí, ya lo tenéis, dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia
Y añade algo, incluye algo: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y aunque incluye misericordia, el sentido sigue siendo el mismo. ¿Qué nos está tratando de decir aquí el apóstol? Pablo toma una salutación gentil de la época y la transforma dándole tintes cristianos. Si vais a Santiago 1:1, es decir, al comienzo de la epístola de Santiago, esa epístola universal, Santiago la empieza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, en la dispersión. Y añade, ¿qué dicen vuestras Biblias? Salud o, si tenéis otra versión, saludos. Aquí la palabra griega es la palabra que aparece ahí arriba. Esa palabra es jairén, que como hemos leído, la traducen bien como salud o saludos. El apóstol Pablo toma este formato habitual griego y en lugar de decir jairén, salud o saludos, lo cambia por la palabra charis, gracia. Y después toma el saludo típico judío, como es la palabra que todavía hoy los judíos se siguen saludando y diciendo shalom. Shalom es mucho más que paz, es mucho más que incluso, como supongo que sabéis y habéis escuchado, mucho más que ausencia de conflictos. Es bienestar, unidad completa, y en griego sería la palabra Irene. Irene, el nombre de muchas mujeres, que es un nombre precioso, significa eso, paz. Por lo tanto, el apóstol Pablo se apropia así de dos de los saludos más típicos. Por un lado, griego y por otro lado, judío. Charis e Irene. Y este juego de palabras se convertirá en un saludo peculiar y particular de los cristianos de los primeros siglos. Y era esta la manera en que se saludaban. Aparte de decir en algunos momentos también, como sabéis, Maranata, Cristo viene. Pero este era un saludo diferente a cualquier otro saludo que tenía la gente que no conocía a Jesús. De alguna manera, Pablo, judío a los gentiles, asocia la comunidad judía con la comunidad gentil, mostrando de esa forma la unidad que existe en la Iglesia de Jesucristo. Como él bien dirá en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay división entre diferentes razas, extractos sociales o género. Esto significa que ya no existe ninguna distinción dentro de la Iglesia. Nadie va a abandonar, desde luego, su cultura o el conocimiento de sí mismo, ni si es una mujer, pues seguirá siendo una mujer, o si sigue siendo un hombre, seguirá siendo un hombre. No somos todos idénticos ni intercambiables como ahora nos tratan de hacer ver, pero sí somos uno en Cristo. Y esto, hermanos, tiene implicaciones radicales.
Significa que soy cristiano por encima de cualquier otro rol en mi vida. Significa, como dice Tim Keller, el desaparecido ya con el Señor, él dice que todas las barreras que el mundo separa a las personas en fracciones rivales se derrumban en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántas gracias doy a Dios por esto? Aquí ya no vale si tú eres de cierta etnia, de cierta clase social, si tienes esto o tienes lo otro. Todos somos uno en Cristo Jesús. Pues este saludo, que tiene, como vemos, implicaciones incluso eclesiológicas, incluso en la vida funcional de la Iglesia de los primeros siglos, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, cuando escriben sus cartas que son más posteriores, por ejemplo, las epístolas de Juan o incluso el Apocalipsis, estamos hablando del año 90 ya, del año 90 después de Cristo. Pues mirad lo que dice, Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Al apóstol Pablo le encantan los superlativos, añadir muchas veces ciertas cosas para destacar, y aquí dice sean multiplicadas. En segunda de Pedro, lo mismo, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y mirad Juan, en su última epístola, en su última carta, la carta que llamamos de revelación, la carta del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era, el que ha de venir. La expresión gracia y paz que vamos a estar considerando en estos días aparece de forma frecuente en todo el Nuevo Testamento. Pero no es algo que se hace de manera automática. Es mucho más que una frase hecha de cortesía, rutinaria, de decir por decir. Como señala José María Martínez en uno de sus libros, dice lo siguiente: las palabras de Pablo superan con creces el valor de un saludo protocolario. Son una síntesis admirable de la fe y la experiencia cristiana y constituyen la clave de una vida victoriosa. No hablamos de cualquier cosa, ¿verdad? ¿Tú quieres tener una vida victoriosa? ¿O quieres tener una vida derrotada? De ir por el mundo cabizbajos. A veces veo a creyentes que teniéndolo todo van por la vida como con el freno, teniendo un cochazo con un motor a toda potencia, van con el freno de mano medio echado. ¿Qué es esto? No vamos por la vida así. Vamos por la vida porque somos más que vencedores por aquel que nos amó. La repetición vez tras vez en las cartas del Nuevo Testamento no debe hacernos pensar solo en un saludo convencional. Por eso en esta mañana os propongo que no hay oración más necesaria, más profunda que la de pedir a Dios por nuestros hermanos y por nuestras iglesias, que Dios nos dé gracia y paz. Cuando os acordéis de nosotros, de estos dos siervos, orar por gracia y paz. Cuando nos acordemos de vosotros,
oraremos para que Dios os dé gracia y paz. Antes de analizar estas dos palabras, miremos la salutación, muy rápido, que hace el apóstol Pablo, y además lo hemos puesto aquí como lema, por poner uno, pero este lo recoge creo que muy bien en el versículo de Colosenses 1:2. El apóstol, fijaros lo que dice antes y después de hablar de gracia y paz a vosotros. Vamos a mirar lo que precede y lo que sigue en este solo versículo. En Colosenses 1:2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fijaros, porque aquí nos habla de la posición que ahora tenemos en Cristo como pueblo de Dios por medio de la gracia de Dios y la paz de Dios, y en segundo lugar, de la fuente de esa gracia y de esa paz que son reveladas por medio y a través de Cristo Jesús y aplicadas en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Vayamos a lo que precede, a lo que está arriba. A los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están, ¿dónde? En Colosas. Nuestra incorporación en Cristo ha sido posible porque hemos sido cubiertos, como escuchábamos en esta mañana en el devocional, por la sangre de Cristo Jesús. Ahora Dios nos ve a través de su sangre preciosa. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida con la sangre de Jesús. Por eso nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida de Cristo está en nosotros por la obra del Espíritu Santo y estamos en Él. Cristo está en nosotros. Y aquel que está en Cristo, ¿recordáis lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pertenece a una nueva humanidad, encabezada no ya por Adán, sino por el nuevo Adán, que es Cristo Jesús. Y esta frase en Cristo es de suma importancia en el Nuevo Testamento. Ahora, notemos la doble ubicación que hace aquí el apóstol, no solamente con los de Colosas, sino con los de Éfeso, con los de Tesalónica, con Roma. Mirar lo que dice, que están en Cristo y también están en Colosas. Nosotros, a octubre del 2023, estamos en Cristo y también estamos en este lugar como iglesia de Suances. ¿Me explico? Es decir, que no debemos olvidarnos de ninguna de estas dos realidades. Siempre en esta vida, el cristiano vive en esta doble posición. Está en algún lugar geográfico. En este caso estáis en Madrid, ahora estamos aquí y también estamos como iglesia en Pinos Reales, pero vosotros estáis en Madrid, estamos en ese lugar geográfico de la tierra, pero también estamos sentados, como diría Pablo, en los lugares celestiales en Cristo. Es a la vez ciudadano de un país terrenal y de un lugar mucho más que terrenal, el cielo. Hermanos, vivimos en un lugar concreto y a su vez vivimos en lugares espirituales. Si nos olvidamos de nuestras Colosas, si nos olvidamos de dónde somos, a qué pertenecemos, caemos en la tentación de cerrarnos en guetos espirituales.
en monasterios y olvidamos el ministerio. Ese ministerio, esa misión que nos dejó el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo. Dios nos ha colocado a cada uno en un lugar geográfico, en una iglesia local, y esto es muy importante, en una iglesia local, con una finalidad, y debemos de cumplir con esta finalidad si queremos ser fieles a nuestro llamado. También podemos olvidarnos de nuestro lugar espiritual, porque como sabéis, como decía John Stott, somos como el péndulo. Esto del equilibrio, de estar en el medio, o nos vamos a un lado o nos vamos al otro. Y hay cristianos que también olvidan su lugar espiritual, de nuestra ciudadanía celestial, y solo acordarnos de nuestra ciudadanía terrenal. Y entonces acabaremos, sabéis, abrazando el mundo y las cosas que hay en el mundo. Y nuestro testimonio será aguado y anulado. ¿Qué nos dice Pablo cuando termina de explicar teológicamente de manera maravillosa la teología en Romanos y llega al capítulo 12? ¿Cómo empieza? Romanos 12:1, lo sabemos, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, porque este es vuestro culto diario, racional. No os conforméis a este siglo. No os conforméis, no os adaptéis a nuestros tiempos, sino que por el contrario podamos renovar nuestra mente para que podamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que mantener estas dos realidades, tener presente que estamos en Cristo y que también estamos en Madrid, en una iglesia que se llama Suances. Vuestra iglesia, nuestra iglesia, la iglesia del Señor. Y muy rápidamente, la siguiente expresión, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto se repite, como habéis visto antes, en casi todas las epístolas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo sabía que la fuente de la gracia y de la paz provienen de Dios. La gracia y la paz proceden inicialmente de Dios Padre y llegan a nosotros por el cauce de su Hijo Jesucristo. ¿Recordáis Juan en su introducción? Allí en el prólogo de su Evangelio, Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y podemos tener paz para con Dios también. ¿Por qué? Romanos 5:1, ¿recordáis? A ver. Romanos 5:1. Muy bien. Justificados, pues, para con Dios, tenemos paz para con Dios. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fijaros en algo. El apóstol llama a Dios nuestro Padre. Y aunque esto aparece en algún momento en el Antiguo Testamento, lo revolucionario es que aquí se dé ya absolutamente por sentado. Aquí hemos llegado al punto culminante del Evangelio de Jesucristo. El Dios 3 veces santo, el Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, el Dios creador de cielos y tierra. ¿Te estás quedando con lo que estoy diciendo? Ya sé que lo sabes, pero por favor vuélvetelo a repetir. El Dios que no necesita nada ni nadie,
el creador de las cosas visibles e invisibles, de todo el universo, de todas las galaxias conocidas y la gran mayoría para nosotros desconocidas. Ese Dios es nuestro Padre. Y esto es por medio de la obra de Cristo. Mirad, dice el apóstol Juan, mirad, reflexionar, meditar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hoy llamados hijos e hijas de Dios. Hay una historia que leí recientemente y que me pareció interesante y quiero compartirla con vosotros antes de terminar. Es una historia real de la guerra civil en Estados Unidos en tiempos de Abraham Lincoln. Dice que había una madre que tenía 2 hijos y uno de esos hijos murió en la guerra. Así que solamente le quedaba uno y el hijo decidió pues ir a Washington, a la capital, para poder hablar con el general Lincoln y poderle decir que por favor lo pudiera excluir de la guerra. Así que se presentó allí a Washington y estuvo a las puertas de la Casa Blanca, pero allí le prohibieron el paso. Y por mucho que insistió, le dijeron, no puedes pasar. El señor Lincoln está con muchas cosas. Así que el joven se marchó. Como digo, esto es algo real. Se marchó llorando, desconsolado, y por el camino se encontró con un joven. Y este le preguntó, ¿qué te pasa? Así que él le contó lo que le sucedía. Y este joven le dijo, vente conmigo, acompáñame. Le tomó de la mano y lo llevó allí, a la casa presidencial. En la casa presidencial, cuando llegaron, los que estaban allí custodiando, pues le dejaron pasar e incluso se entraron en la misma Casa Blanca y allí fueron al despacho donde estaba Abraham Lincoln. Cuando vio aparecer Abraham Lincoln a esta persona, lo miró y le dijo, ¿qué quieres, Tat? Era su hijo. Abraham Lincoln tuvo 4 hijos varones, este era el tercero. Y le contó lo que le sucedía a este joven. Y dicen que en ese momento Lincoln, en el acto, firmó su permiso para que regresara a su casa y saliera de la guerra. Y yo pensaba, si es increíble, si es maravilloso lo que se puede conseguir por la intercesión de una persona, de un Padre terrenal, imaginaros delante de un Padre celestial. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No solamente es Padre, sino que también es Señor. El señorío de Cristo es algo que también tenemos que tener presente. Por eso todo lo que hacemos, todas nuestras actividades tienen que ser cristocéntricas. Fijaros, en un solo versículo podemos encontrar contenido teológico, eclesiológico y también, como vemos, cristológico. Cristo es el centro. Dios, nuestro Padre, y Él mismo, Señor nuestro. Es sorprendente. Y llegados a este punto, la oración de Pablo la quiero hacer mía y deciros antes de terminar que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os conceda, derrame sobre vosotros en estos días y todos los días de nuestra vida, gracia y paz. Meditemos ahora por un momento. Reflexionemos un momento en lo que significa también esa gracia y esa paz.
y le voy a dejar el turno a mi consorte. ¿Sí? Mirad, estaba Evelio entonces hablando de que el primer énfasis que hoy tenemos es el de meditar. La gracia y la paz en toda la Biblia, pero especialmente Pablo lo describe como una realidad profunda y una realidad insondable. Es decir, es algo que nunca vamos a llegar completamente de abarcarlo, de entenderlo, ni de vivirlo. Por eso el desafío es meditar y reflexionar. Dice Donald Carson en uno de sus libros que en esta generación nos hemos habituado al entretenimiento y a la distracción. Por eso la meditación es verdaderamente un reto mayúsculo. Si empezásemos a tirar de la hebra de la gracia, acabaríamos teniendo que predicar de toda la Biblia, porque la gracia está desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que cuando estaba orando y meditando pensé, no me voy a mover de la epístola de Colosenses, porque si no, no acabaríamos nunca. En el capítulo 1, donde Evelio nos ha llevado ya ahora, en esta mañana, el apóstol en el verso 6 dice, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es posible oír de la gracia y no conocerla. Y seguramente muchos hemos tenido o estamos teniendo la experiencia de lo que significa explicar la gracia a seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a gente que es muy cercana a nosotros, y tú dices, ¿cómo podría explicársela mejor para que la conociese? Pero es que podemos oírla sin conocerla. Porque la gracia no es solamente una verdad que afecta a nuestro intelecto, es una verdad que transforma todo nuestro ser, y no solamente en el momento presente, sino seguirá transformándolo. Evelio nos hablaba de ese versículo que tantos hemos memorizado, ¿verdad? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero ¿no te pasa que tú muchas veces te levantas y dices, las cosas viejas no han pasado? Sigo peleando con las mismas cosas viejas. Las cosas viejas tienen que seguir pasando y necesitamos que las cosas nuevas sigan siendo hechas. Es decir, la gracia sigue siendo nuestra gran necesidad para que transforme nuestro presente y transformará sin duda, ha transformado ya nuestra eternidad. Así que la pregunta es, ¿quién puede conocer la gracia de Dios? Aquel que está dispuesto a aceptar la verdad de Dios. La gracia es mucho más que una experiencia. La gracia nos llega a través del conocimiento de la verdad. Cuando aceptamos la verdad de quién es Dios, como nos decía Evelio, y cuando aceptamos la verdad de quiénes somos nosotros. Por eso me gusta el versículo que salía antes de 2 de Pedro 1:2, la gracia y la paz os sean multiplicadas en el conocimiento de la verdad de Dios y de nuestro Señor Jesús. Yo creo que vivimos días donde hay muchísima gente que está abierta a la espiritualidad, de muchas maneras, pero no tanto al conocimiento de la verdad. Y ahí es la clave. Pablo va a dedicar, de hecho, media epístola de Colosenses a explicarnos la verdad teológica de la gracia y la paz, y la segunda mitad de la epístola a explicarnos las implicaciones que eso tiene para cada uno de nosotros en la vida diaria. La pregunta, por tanto, volvemos, ¿qué es la gracia de Dios? Pues es, primeramente, entender esta verdad de Dios. ¿Quién es Él? Claro, Dios es espíritu, no le podemos ver, pero sí, sabiendo Dios nuestra limitación, Él se ha dado a conocer, ¿cómo? A través de Cristo Jesús y a través de una palabra escrita. Por eso Pablo, en el primer capítulo, en el versículo 15 al 20, nos lleva a entender quién es Cristo. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, Él es eterno, Él es anterior a todas las cosas, pero nos lleva al conocimiento de la gracia. Por medio de Él le agradó a Dios reconciliar todas las cosas y hacer la paz mediante su cruz. Ahora el apóstol pone el foco en nosotros.
Si ahora sabemos que podemos conocer a Dios a través de Jesús, ahora tenemos que conocer y aceptar la verdad de Dios acerca de nosotros mismos. ¿Y cómo somos nosotros? Versículo 21 del capítulo 1, vosotros en otro tiempo erais extraños, enemigos en vuestra mente, por tanto, haciendo malas obras, pero ahora, y en ese ahora entra la gracia. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, ¿cómo? Por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad habéis oído, no. Si en verdad habéis conocido, ¿y cómo vamos a saber que hemos conocido? Si permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Un Evangelio que tengo yo? No, un Evangelio que ha sido predicado, que se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Así que mirad, la gracia es un favor inmerecido que nos llega a través de Cristo Jesús. Si no conocemos a Jesucristo, no conocemos la gracia, aunque hayamos oído hablar de ella. Y Dios, por tanto, en la persona de Jesús, ha venido a traernos una gracia que es, como su propio nombre indica, gratuita y que tiene un alcance universal. Y esto es maravilloso. Esta gracia es la que hace completamente diferente al evangelio de cualquier otra religión. Si la religión, en resumen, es todo el esfuerzo que nosotros hacemos por alcanzar a Dios y por agradar a Dios, la gracia es Dios haciendo sacrificio para llegar a nosotros y para traernos una nueva vida. Y esto tiene grandes implicaciones para el creyente y para cualquier ser humano cuando nace de nuevo. Y yo diría que la primera implicación es la gratitud. Es el asombro, pero la gratitud. Y la segunda implicación es la humildad. La humildad delante de Dios, porque no tenemos nada que ofrecerle que pueda compensar nuestro pecado delante de su santidad, pero también la humildad delante de cualquier ser humano. Y eso me parece que es algo que a veces olvidamos cuando nos acercamos a nuestros amigos o a nuestros familiares que no son creyentes. Nosotros no somos mejores que ninguna de las personas a las que nos acercamos con la gracia. Nosotros mejor que nadie debemos saber cómo se siente un pecador, porque nosotros somos pecadores. Hemos sido perdonados, pero seguimos necesitando perdón diariamente. Nadie nos tiene que contar cómo es sentirse pecador y nadie nos tiene que explicar cómo es sentir la liberación cuando somos perdonados. Así que eso nos ayuda mucho a la hora de acercarnos, no como gente que está en otro nivel, sino como gente que sabe perfectamente cuán importante y necesaria es la gracia. Mirad, recuerdo una vez que estábamos en unas jornadas que había organizado el Ayuntamiento de Puerto Llano, donde vivimos, y en esas jornadas me presentó la concejala a un catedrático de la Universidad de Ciudad Real, a un catedrático de Sociología, y cuando me presentó como alguien de la Iglesia Evangélica, este profesor me dijo, pues él iba a dar la conferencia, me dijo, pues cuando acabe de dar la conferencia quiero hablar contigo. Y yo estuve toda la conferencia pensando que no acabe la conferencia, porque yo pensaba, seguro este hombre ha tenido una mala experiencia y no sé cómo voy a salir de esto. Pero no, al contrario, era una muy buena experiencia. Este hombre me dijo, mira, he conocido gente de diferentes iglesias evangélicas y de verdad tenéis una muy buena reputación de cómo conseguís integrar a gente muy diferente, gente de diferentes generaciones, gente de diferentes culturas. Me gustaría saber qué programa de integración desarrolláis. Y yo dije, no estoy yo acostumbrada, ¿no?, a estas oportunidades, pero pues le dije evidentemente, creo que hay muchas cosas que humanamente hablando nosotros somos responsables de hacer para que las personas se sientan bien cuando llegan a nuestra iglesia, como a nuestra familia en general.
Pero tuve oportunidad de explicarle de una manera muy resumida que para nosotros es muy fácil, porque el mayor factor unificador ya lo tenemos, no tenemos que crearlo. Todos sabemos que somos parte de una misma familia, aunque no compartimos, quizá en un primer momento, ni siquiera el mismo idioma. Pero hay un espíritu que nos une, es el Espíritu Santo. Así que el mérito no es nuestro, el mérito es de la gracia que hemos recibido y, por tanto, la gracia que compartimos. La gracia, por tanto, es el amor de Dios adoptándonos como hijos suyos a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo y, por tanto, insertándonos en una misma familia. ¿Pero qué es la paz? La paz es la consecuencia de la gracia. La paz es el fruto, el efecto de esa gracia. La paz es entender que ahora Dios ya no está contra nosotros, ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora Dios está por nosotros. Que la enemistad ha sido cambiada porque Jesús es nuestra paz. Por eso, cuando vamos al Nuevo Testamento, la paz tiene que ver, primera y fundamentalmente, con la paz que Dios nos ha regalado a través de Cristo Jesús. Paz con Dios. Por eso, cuando miramos en el Antiguo Testamento, las profecías que apuntaban al Mesías, hablaban del Mesías como el príncipe de paz. Cuando vemos que nace Jesús, los ángeles que cantan, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, porque ha venido el príncipe de paz. De manera que si la gracia es el fundamento de la salvación y la paz es el efecto de la salvación, este binomio es inseparable. No podemos hablar de la paz sin hacer alusión o sin tener presente el concepto de gracia, y no podemos hablar de la gracia sin entender que como consecuencia tenemos paz. La gracia y la paz lo cambian todo. Decía Miriam esta mañana una frase parecida sobre cómo nuestra vida es cambiada por completo cuando estamos bajo el sacrificio de Jesús. La gracia y la paz lo cambian todo. Y si pudiéramos tener tiempo, y si luego en casa alguien quiere hacer el ejercicio, Colosenses es magistral de una forma muy resumida en explicar de principio a fin cómo la gracia cambia nuestra identidad, cambia nuestra forma de vivir y cambia el propósito por el cual vivimos. Y yo solo voy a dar una pincelada de cada cosa. En primer lugar, la gracia y la paz cambian nuestra identidad. Comienza esta epístola hablando a los santos y fieles. Paz a vosotros, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Somos santos, posicionalmente hablando, se nos ha imputado la justicia de Cristo y somos todos hijos de nuestro Padre. Esta nueva creación es un hecho objetivo y esto es maravilloso. Hay días que yo me levanto y digo, siento cualquier cosa menos que soy hija de Dios. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero es maravilloso decir, creo que objetivamente hablando, aunque hoy me siento muy pecadora y no siento lo que me gustaría sentir, sé que objetivamente hablando soy hija de Dios, porque Dios no miente. Sé que objetivamente hablando estoy en paz con Dios, porque Cristo ha pagado el precio de mi pecado. Y objetivamente hablando, legalmente hablando, un delito no se puede castigar dos veces. Cristo ya ha sido castigado por mi pecado. Yo soy libre, tengo paz con Dios, gloria a Cristo. Pero también hay una paz que no solo es objetiva, es subjetiva. Es aquella paz que el Señor Jesús dijo a sus discípulos, una paz que no puede daros el mundo, pero yo sí. Es una paz que no depende de que todas las circunstancias fuera y alrededor de mí estén ordenadas, sino que es una paz que viene como consecuencia de que Cristo ha venido a mí y me está ordenando y tiene bajo su control todas las circunstancias que ocurren en mi vida. Por eso esa paz que es sobrenatural se puede experimentar esperando una ambulancia, se puede experimentar esperando un quirófano, se puede experimentar en muchos momentos de la vida
en que, humanamente hablando, no es explicable que una persona pueda tener paz allí. Pero esa paz no solo es objetiva, no solo es subjetiva, es una paz también relacional. Por eso decimos que la gracia afecta a quienes somos, pero también la gracia afecta la forma en que vivimos. Por eso en el versículo 1 de este primer capítulo el apóstol dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De nuevo, crecer en la gracia de Dios va de la mano de crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Cristo. Así que la segunda parte de la epístola está destinada a explicarnos de una forma concreta, minuciosa, hilando cómo la comprensión de la gracia y la paz de Dios transforma nuestra forma de vivir. Y básicamente el apóstol hace contrastes y nos dice que la gracia y la paz nos lleva a dejar de vivir como enemigos de Dios para vivir en el poder de su gracia. Dejar de vivir como enemigos de Dios, y lo hace de una forma muy concreta, nos da cosas que todos podemos entender a lo que se refiere. Hacer morir, dice en capítulo 3, ¿qué cosas? Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, mentira, blasfemia. Dejad de vivir de esa manera, porque ya no tenéis que vivir así. Ahora sí sois libres de luchar contra esto. Antes no podíais luchar. Antes os teníais que dejar llevar. Era la corriente poderosa que teníais dentro y que fluye, ¿no? Ahora tenéis un poder, el poder de la gracia. Y con ese poder es que entonces podéis vivir ¿cómo? Como escogidos de Dios. Es maravilloso. Como escogidos de Dios. ¿Y eso cómo se traduce? En misericordia, en humildad, en benignidad, en paciencia, en perdón, en amor. Y cuando habla de todo eso, que tiene que ver con vivir como escogido de Dios, concluye con un versículo que me encanta: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Así que vivir en el poder de la gracia trae como consecuencia inevitablemente vivir en paz, no solo con Dios, con nosotros, con nuestro prójimo, en la comunidad. Así que el poder de la gracia nos da la capacidad de vivir de un modo nuevo. Nos da la capacidad de amar a personas, aunque esas personas no cumplan con nuestras expectativas de vida. Nos da la capacidad para perdonar y vivir en paz. Gracia y paz a vosotros. Gracia es vivir acogidos al perdón de Dios, pero también gracia es vivir acogidos al poder de Dios. La gracia nos recuerda que hay perdón cuando pecamos, pero la gracia nos recuerda que hay poder para vivir sin tener que pecar continuamente. Por eso necesitamos recordar, meditar, profundizar en la gracia. Así que hemos visto que la gracia y la paz cambian nuestra identidad, cambian nuestra forma de vivir, pero también, en tercer y último lugar, cambian el propósito de nuestra vida. ¿Y sabéis por qué? Porque la mayor parte del tiempo, cuando no tenemos clara nuestra valía y nuestra identidad, pasamos toda nuestra energía y todo nuestro esfuerzo intentando conseguir ser alguien importante, intentando conseguir tener un nombre, una reputación. Pero cuando recibimos el mayor nombre que un ser humano puede recibir, ser llamado Hijo de Dios, entonces podemos descansar. Tenemos libertad para vivir en otra dirección. Ya no tenemos que estar viviendo con tal de conseguir ser alguien, ya somos alguien. Alguien en mayúscula, porque Dios ha dicho que así es. Y ahora tenemos libertad para vivir para un propósito mayúsculo, que es la gloria de Dios. Y es con lo que concluye la última parte de Colosenses, el apóstol Pablo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Concluimos. Todos los beneficios de la gracia de Dios
es lo que el apóstol Pablo llama en Efesios las inescrutables riquezas de su gracia. Es aquello por lo que el mismo apóstol Pablo en Efesios ora una y otra vez para que nuestros ojos sean abiertos, para que comprendamos cuál es la longitud, la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios, de la gracia de Dios. Necesitamos algo más que una comprensión intelectual. Necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos, de tal manera que entendamos más y más lo que significa la inescrutable riqueza de su gracia. Todo en nuestra vida cristiana se origina en la gracia y se desarrolla por la gracia. Por la gracia del Señor soy lo que soy, decía el apóstol Pablo. Tú podrías decir eso también. ¿Soy lo que soy por la gracia de Dios? ¿O solamente lo que conseguí cuando el día que yo me convertí, eso fue por gracia y el resto de mi vida es porque soy una persona muy capaz? Por la gracia de Dios hemos llegado hasta aquí. Todo en nuestra vida. Por eso Él quiere que la gracia y la paz sean una realidad que gobierne, dirija y motive nuestras vidas. Seguimos necesitando la gracia, seguimos necesitando la paz, porque vivimos luchando con nuestro pecado, sí. Así será hasta que estemos definitivamente con el Señor. Y por tanto necesitamos recordar que no tenemos por qué vivir sujetos a sentimientos de culpa inútiles. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tampoco tenemos por qué vivir toda la vida como indefensos frente al pecado, porque podemos acudir a su gracia y pedir el poder para vivir de una manera que no sea en esclavitud en el pecado. Somos salvos, seguimos batallando con nuestra vieja naturaleza, seguimos batallando con nuestras pasiones, seguimos también sujetos a un mundo donde hay aflicción y ahí necesitamos su gracia y necesitamos su paz. Por eso, hermanos, que su gracia y su paz sea lo que ilumine nuestras mentes desde la mañana, como esta mañana hemos empezado en el devocional, recordando su gracia, y que también sea lo que nos alimente, lo que nos motive hasta el día en que estemos de verdad con aquel que nos lleva de la mano y que nos presentará delante del Padre, igual que el hijo de este presidente presentó a su amigo que no tenía quien le asistiera en su debilidad. Nosotros hoy tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros en toda lucha que libramos, en todo sufrimiento que experimentamos, y Él es fiel y justo, y a Él le damos la gloria.